¿Pero cómo es que este sujeto está aún vivo? Juro que vi cómo mi ataque le había dado de lleno. ¿Y cómo es que no tiene una lesión visible? Era la voz en su mente que a gran velocidad esas palabras expresó, mientras su rostro mostraba un nerviosismo alto, pues rápidamente quiso ponerse de pie a medida que la chica de azul cabello la guardia en alto ponía. Venga, ¿qué sucede? ¿Acaso la corrosión ya los dejó sin cuerdas vocales o por qué esas expresiones? Fue la oración expresada con fuerza e intensidad en ese destruido lugar, mientras que ambos chicos veían como ese peli negro frente a ellos con una de sus manos se hacia atrás el cabello. No digas tonterías. Pagarás por lo que le hiciste a nuestros compañeros. Una vez nos encarguemos de ti, los ayudaremos. Tenlo por seguro. Issei, rápido, prepárate para pelear una vez más. Respondió una femenina voz mientras en sus manos empuñaba un arma apretándola con fuerza mientras apuntaba en dirección a esa persona. Interesante, tan parece la inyección fallo contigo. Tú sí puedes moverte y seguir respirando a diferencia de los demás. Fascinante, no puedo esperar a saber el que influyó al por qué el superácido no funcionó. O simplemente fue porque no logré inyectarte de manera efectiva. Ya lo veremos. Con una sonrisa en su rostro mientras con su pulgar se sobó el labio inferior esas palabras él expresó, comenzando así a un paso al frente comenzó a dar. Vamos compañero, ayúdame un poco más. Vamos, necesito tu ayuda, dame energías para aguantar. Issei, cuidado. Gritó la chica de azul cabello quien empujó al castaño con fuerza quitándolo del camino, una acción que del pensamiento de ese chico había interrumpido. Pues al instante que esa acción Zenobia había tomado, usando su arma como escudo de manera efectiva el corte de ese sujeto había logrado bloquear. Creando una colisión entre las armas de ambos individuos cara a cara se lograban ver, mientras la angustia y esfuerzo que Zenobia ponía en el arma para evitar ceder ante esa fuerza eran reflejadas en su rostro, el cual una expresión de un gran sobreesfuerzo era reflejada. Mientras que de parte del otro ser quien la fuerza contraria ejercía solo una sonrisa a la vez de unos ojos de roja tonalidad eran visibles, algo que por la peli azul cuenta se dio. Nada mal, veamos qué tanto el ritmo me puedes aguantar. Fue la oración que ese sujeto había expresado dejando el primer golpe para que al mismo tiempo un intercambio de choques entre sus armas fuesen dados, siendo estos golpes de rápida forma. Mientras que el castaño solo veía cómo su amiga se esforzaba por no caer, este solo se preguntaba cómo ganar, sintiendo cómo su cabello se movía por las ráfagas de viento que las ondas de golpes iban haciendo. Este solo sentía la impotencia de no poder ayudar. ¿Qué se supone que yo haga? Zenobia. Perdona por no ser lo suficientemente fuerte, en serio, perdón por ser un estorbo. Sin sacrificio no hay recompensa. Si queremos salir vivos de aquí tenemos que jugarnos hasta la vida de ser necesario, esto es un todo o nada. Pensaba Issei de forma inmediata mientras una lágrima de la impotencia lograba soltar, pero que antes de que la lágrima de su rostro se desprendiera una voz junto a él resonó. Girándose un poco y su visión posar en la diré que la voz habló, solo bajo la mirada y entonces ahí fue que supo de quién era la voz. Mientras que los pilares de rocas eran destruidos uno tras otro en consecuencia el sonido de dos objetos impactando de forma fuerte era lo que en ese territorio ahogaba. Siendo esos intercambios a gran velocidad, una la cual a su paso más destruían el territorio dejando ver cómo aún el tipo de roja pupila aún sonreía, cosa contraria que la chica de azul cabello tenía. Pues aún se notaba la expresión de un cansancio mientras se esforzaba por el ritmo seguir, solo preguntándose una cosa. ¿Por qué este tipo no parece estar cansado en absoluto? Un pensamiento que un milisegundo la llegó a distraer, un momento en el tiempo que Caro le llegó a costar, pues debido a ese desvío de atención tarde pudo reaccionar, debido a que no percibió el momento en el cual en la mano donde no tenía nada un arma extra había forma tomado. Y a gran velocidad dicho objeto al rostro de Zenobia se estaba por aproximar, estando a ligeros milímetros de colisionar sin nada que poder hacer para su destino impedir, solo pudo una expresión de incredulidad en su rostro dibujar. Siendo lo último en ver, ese rostro con líneas de tonalidad oscura, la cual una sonrisa burlona le hacía como si le deleitara la situación actual. Irina, perdóname por haberte dejado sola. Tal vez, siempre tuviste la razón.
lo siento. Fue el pensamiento que en un solo instante por su cabeza había pasado. Aceptando su destino sabía que no lo iba a conseguir, arrepintiéndose de la espalda a su amiga el haberle dado. Pues ahora entendía que quizás si hubiera escuchado a su compañera de armas, lo más probable es que no terminaría con ese trágico final. «Aléjate de ella, maldito monstruo». Fue el grito que en esa escena había entrado en acción, a una velocidad sobrenatural. A solo centímetros de los dos presentes se había logrado colocar, no teniendo tiempo de reaccionar, el chico de negro. Cabello, antes de poder defenderse, un fuerte golpe fue lo único que pudo darse cuenta. Siendo enviado contra varios de los escombros, Megumi había salido volando, llevándose a su paso todo lo que había, impactando una tras otra de las rocas hasta que finalmente se detuvo, solo dejando visible una de sus manos bajo toda la roca que sobre él había caído. Mientras que en el lugar, rápidamente Zenobia en brazos había sido cargada, cayendo lentamente. Finalmente vio quién le había ayudado. «Zenobia, ¿te sientes bien? No te pasó nada malo, ¿verdad?». Fueron las palabras que la peli azul escuchó, mientras su cabello, uno de sus ojos cubrió finalmente suelo, habían tocado sobre uno de los pilares de roca. Entonces la chica, al oír esa pregunta, su mirada en su salvador posicionó, viendo ese casco que inmediatamente reconoció, pero había algo diferente, pero aún así lograba entender de quién era gracias a la voz. «Gracias por salvarme, si no hubieses llegado». «No lo digas. Eso no sucederá, prometí protegerte. Ahora tenemos otros asuntos que arreglar». «Entiendo. Igual, gracias por la ayuda. Ahora quiero saber, ¿qué le pasó a tu armadura?». «Después hablamos de eso, ahora hay que centrarnos. Y también debes de tener más cuidado, o de lo contrario harás que ese rostro tenga más cicatrices». «¿Estás sonriendo? ¿Que no se me ve?». Fue la corta conversación que ese par había logrado tener, mientras que en los brazos de quien esa armadura roja llevaba, aún teniendo ciertas piezas las cuales de una blanca tonalidad se veían, pero que también por consecuencia hice y solo bajó a la chica de sus brazos para que ésta junto a él se pusiera de pie. Dándose cuenta en el proceso como en el antebrazo de esa chica un ligero corte se había hecho. «¿Cuánto tiempo más crees que tarden?». «No lo sé, pero tenemos que resistir lo que tenga que resistir, no podemos dejar que escape», dijeron ambos chicos mientras fijaban su mirada en el lugar donde un rostro de destrucción había quedado, solo viendo ese camino y pilares de roca destruidos que daban a entender el lugar que había sido aventado aquel sujeto. «¿Crees que se logre parar después de ese golpe?». «Ni idea, yo lo golpeé con toda mi fuerza». «Pero, bueno, por cierto, ¿qué pasó con tu armadura? Que ahora tienes más partes de color blanco». Pero sus palabras bruscamente interrumpidas habían sido. Siendo ella empujada a un lado, sin tiempo para poder hablar, ella solo vio como un objeto había impactando con el chico de la armadura. Siendo empujado hacia atrás unos centímetros, finalmente la fuerza de ese objeto logró detener, dejando verse una especie de lanza la cual apenas se detuvo su velocidad polvo se había hecho, quedando en sus manos nada más que pocos fragmentos, siendo esto observado por un Issei quien había detenido el disparo de esa lanza con sus manos. «Rayos. Por poco y no la cuento, esa cosa iba demasiado rápida. Por suerte la armadura ahora detecta las amenazas», susurró el castaño, quien solo la posición dejó de tener, afilando una mirada que no era visible gracias a la armadura, donde su visión postró en una dirección. Una la cual Zenobia cuenta se había dado, fijando su mirada en la misma dirección donde ambos lograron verlo. Viéndolo a varios metros frente a ellos, teniendo ambos brazos colgando y con la parte superior de su cuerpo desnudo, dejando visible que además de su rostro el cuerpo también podía las mismas marcas en la piel. Pero que a pesar de todo aún veían cómo mantenía esa sonrisa a pesar de todo, a pesar del golpe recibido aún seguía sonriendo. «¿Cómo es que sigues de pie después de ese golpe?», gritó el castaño a todo pulmón hacia la persona frente a él, recibiendo como respuesta una risa proveniente de esa persona. «Es que no tengo sistema nervioso. No siento dolor. No siento nada. No importa cuánto me golpees, no lograrás hacer que sienta algo», respondió Megumi, el cual solo una de sus manos tapó una parte de su rostro mientras seguía riéndose,
solo para después de esas palabras decir, lanzarse a gran velocidad contra el par de chicos. Brincando entre los pilares de rocas yacientes en el territorio, Issei y Zenobia solo la guardia arriba pusieron preparándose a recibir juntos a ese sujeto quien con gran velocidad y agilidad hacia ellos se dirigía. Estando a solo pocos metros finalmente Issei y Zenobia se habían movido al frente, desenvainando sus armas para la pelea, pero que sin nadie entender lo que sucedía, cuando el peli negro un pie había puesto en otra de las rocas, una lanza de magia había atravesado su estómago. Una lanza de magia la cual desde la espalda había sido lanzada perforando a ese sujeto el cual se había detenido repentinamente. ¿Pero qué sucede? ¿Esa lanza de dónde? Pero el pensamiento de ambos chicos se interrumpió, pues al momento que el casco de su armadura desvaneció, una tras otra, más lanzas de todas las direcciones posibles habían comenzado a aparecer, perforando todos los ángulos posibles de ese sujeto, el cual cada que trataba de sacarse las lanzas que lo perforaban, más armas le eran clavadas hasta el punto que aparentemente habían logrado inmovilizarlo. Espero disculpen la demora, de verdad lo siento. Pero tuvimos que prepararnos, pero me alegro de ver que están bien. Habían sido las palabras que a sus espaldas había logrado resonar, girándose ambos chicos ahí fue donde la vieron. Presidenta. Señor Circex. Qué bueno que los veo. Con una sonrisa Issei expresó su entusiasmo, pero que apenas si había dado un paso al frente para saludar, inconsciente había quedado cayendo al suelo inerte, pero que había sido atrapado por la peli roja quien notó cómo la armadura de su peón se desvanecía. Tranquilo Issei, descansa. Te lo has merecido por salvarnos. Dijo ella quien había comenzado a acariciar el cabello del chico, pero que al mismo tiempo mientras su gratitud expresó solo unas lágrimas al mismo tiempo por su mejilla recurrieron. ¿Se puede saber qué sucedió aquí? Señorita Zenobia, ¿quiere explicarme qué acaba de suceder? Por supuesto, señor, lo que sucedió es que ese sujeto de allá fue el Cao. Iba comentando Zenobia quien su espada había guardado, relajándose un poco mientras iba respondiendo a la pregunta realizada pero que a medida que avanzó su respuesta más le ya se tornó hasta que repentinamente también ella inconsciente había caído. Una acción que Circex vio y rápido reaccionó atrapándola en el aire evitando que al suelo lograra caer. Veo que la pelea fue intensa. Descanse señorita, se lo ha ganado. Ojalá ellas hubieran tenido su suerte. Ustedes, llévense a estos chicos de urgencias junto a los demás y saben sus heridas. Y Rías ve con ello. Lleva a tu peón a que sea curado. Ordenando con una seria voz en brazos a la peli azul cargo entregándole la chica a uno de los demonios que junto con él habían llegado, viendo a su hermana la misma orden le había dado para que se fuera. Está bien hermano. ¿Pero qué harás tú? Tengo cosas que resolver con alguien. Vete, no hay tiempo que perder. Una vez más dijo sus palabras que Rías solo afirmó asintiendo ante la petición, yéndose junto al demonio que se había llevado a Zenobia e Issei y ella se fue tras ellos. Parándose en el círculo que los llevaría mejor de ahí, ella solo veía como su hermano tomaba rumbo hacia una dirección, anhelando que ojalá nada le pasará. Bien entonces díganme, ¿ese sigue vivo o está muerto? No lo sabemos señor. Fue complicado encontrarlo y atinarle al objetivo ya que él no cuenta con energía mágica. Pero las lanzas de magia por la cantidad y los lugares perforadas debería estar muerto. Ya veo. Dile a todos que estén al pendiente. Sí, pero señor, ¿qué hace? Porque se acerca a la zona de peligro. Hay algo que tengo que preguntar. Y también un asunto que resolver. Expresó el rey demonio tomando de nuevo su rumbo hacia el frente, dejando solo al demonio que palabras había cruzado, el cual rápidamente dio la orden que se le había dado viéndose como todos los demonios que momentos antes habían llegado en guardia se pusieran, solo viendo cómo su señor se acercaba al objetivo, el cual yacía inerte en el lugar con las lanzas de magia aún en su cuerpo clavadas, solo viendo como si cabello cubría parte de su rostro además de las múltiples marcas en su parte superior del cuerpo. Mientras que Rías desde la lejanía solo veía como su hermano se acercaba a donde ese sujeto misterioso se encontraba, sus puños cerraba con fuerza,
pero que su atención fue llamada en una dirección. Agachándose ligeramente encontró algo que era similar a la arena, solo que esta era de un negro color. Preguntándose qué rayos era ese material, pues se sentía igual pero a la vez diferente a la arena, pero que su pensamiento fue cortado al oír como alguien más la estaba llamando. Solo tomando un poco de esa arena y escondiéndola, echándola en un bolsillo, se fue. Solo viendo por última vez a su hermano, ella se marchó junto a los demás. A su vez Circe se acercaba lentamente a donde el peli negro se encontraba, solo viéndose a su alrededor él como más demonios con varias armaduras puestas en todas direcciones, los cuales estaban al pendiente de cualquier irregularidad. Mientras algo nerviosos por lo que sucedía, solo veían como la persona de cabello rojo se acercó parándose frente a ese sujeto preguntándose qué rayos estaba sucediendo. Así que tú estás causando problemas. ¿Pero qué rayos eres en realidad? Esas marcas. Tu falta de poder tanto mágico como vital es nulo, entonces. ¿Qué eres? Iba diciendo Circe, quien alerta veía detenidamente el cuerpo inerte de Megumi, el cual aún tenía las marcas negras en su cuerpo, unas las cuales no parecían ser tatuadas sino parte de él. Pero que al terminar sus palabras, un ligero susurro ese cuerpo expresó, levantando un poco la mirada con una sonrisa. Yo, volveré. ¿Dónde y cuándo? No lo sé. Solo sé que en dos a ella la partiré. Fue la oración que Megumi expresó a medida que su rostro levantó, reaccionando rápidamente Circe. Sus círculos de magia creó listos para atacar, oyendo como finalmente lo vio a los ojos un fuerte grito expreso. Pero que cuando un paso al frente iba a dar para sus ataques acertar de manera casi inmediata e instantánea, varios objetos similares a lanzas habían emergido del suelo en un ángulo inclinadas para empalarlo a él. Solo viéndose como en una de sus retinas se reflejó la punta de una de esas lanzas, las cuales iban en dirección a su rostro, mientras que Megumi con una sonrisa mostraba su respuesta. A la vez que todos, a la vez aquellos acompañantes del pelirrojo, se lanzaron al apenas ver lo que sucedía, pero que la distancia haría imposible el siquiera poder hacer algo, pues apenas pudieron despegar el segundo pie del suelo. Oye, compañero, ya dormiste suficiente, despierta. Fueron las palabras que resonaron momentáneamente, viéndose como una pupila de color café fue revelada, sentándose a gran velocidad. La rápida respiración era algo que se hacía notar. Tocándose la frente rápidamente, algo su atención llamó, pues notó como sus brazos estaban vendados, además de que cuando su rostro tocó sintió como más vendas tenía puestas. Preguntándose qué sucedía a todos lados vio, pero que cuando hacía la ventana se giró, entonces su reflejo presenció, dándose cuenta que tenía gran parte de su cuerpo cubierto por vendajes. ¿Pero qué sucedió? ¿Cuánto tiempo dormí? ¿Y por qué me duele todo el cuerpo? Eran preguntas que el mismo chico se hacía mientras se tocaba la frente buscando recordar qué sucedió, pues tal parecía no entendía nada. Déjame sola, ¿quieres? Ya perdí demasiado, no quiero saber más de nada. Así que no me busques y déjame. Fue el grito que la atención del chico llamó, un grito que su mirada provocó que fijara hacia una puerta. Una la cual después del último grito ahí fue cuando la vio. Vestida de negro junto a un sollozó la puerta, ella azotó, para después recostarse en la puerta y dejarse caer, comenzó a llorar. Un llorido que ahogado resonaba en la habitación, viendo ese rojo cabello que más preguntas que respuestas le daba. Queriendo bajarse de la cama, solo se envolvió la sábana alrededor de la cintura para comenzar a caminar, desconectándose de la maquinaria de hospital. Torpemente comenzó a andar. Presidenta. ¿Qué sucede? ¿Por qué llora? ¿Por qué viste de negro? Fueron las preguntas que débiles expresó, sujetándose a un lado de la cintura con una mueca de dolor frente a la chica de rojo cabello. Se paró. Notando cómo esta última poco a poco la mirada levantó, dejando visible esos celestes ojos que lágrimas de ellos salían. Una expresión que en shock había quedado, pues por un momento sus lamentos se detuvieron. Issei. ¿Finalmente despertaste? Así parece. Presidenta, ya no llore. Respondió él con una sonrisa, pero que la pelirroja solo oía las palabras del chico, quien su mano le extendía para ayudarle a pararse, pero que en lugar de aceptar, ella solo bajó la mirada. Presidenta. ¿Ocurre algo?
¿Acaso pasó algo para que vistiera de esa forma? Continuó preguntando él tomando cuidadosamente asiento en el suelo, dejando salir una que otra expresión de dolor. Finalmente asiento tomó, colocando una de sus manos sobre ese rojo cabello. Vamos, presidenta. Alégrese, no llore o de lo contrario me hará sentir mal. Así que cuénteme qué sucede, que no entiendo nada. Lo que sucede es que estuviste 4 días inconsciente y también que mi madre. Ella decía, pero que los sollozos no lo permitían, apretando cada vez con fuerza su cabeza. Ella sujetaba, dejando salir más lágrimas mientras que Issei no podía hacer nada más que solo ver a la persona que tanto admiró derrumbarse de esa forma. Pues no entendía nada lo que sucedía, lo que también hacía que no pudiera ayudar en nada más que simplemente ver a la chica Gremori. Esperando ahí sentado, él solo pensaba esperar a que la tristeza por un momento se fuera, pues necesitaba información si quería ayudar a su presidenta. Pues se sentía terrible ya que no podía hacer nada más que solo verla sin poder hacer algo ya que no sabía nada. Entonces, ¿finalmente vas a decirme el por qué quisiste asistir a un día como actividades humanas? Creí que odiabas este tipo de cosas. Fue la pregunta que en esa habitación sonaba, a la vez que el sonido del gas que una lata de gaseosa dejó salir para después comenzar a beberla. Mientras que junto a él sentado en un escritorio el otro sujeto ahí yacía, inerte observando cómo el sol se iba ocultando en la lejanía oyendo la pregunta que se le había comentado. No tengo un porqué. Simplemente supuse sería buena idea. Además tenía tiempo libre sin hacer nada. Bueno, en parte tienes razón. Es increíble los cambios que se llegan. También nunca pensé ver que Irina hubiese sido aceptada como discípula de Elizabeth. Nunca creí verlo sabiendo cómo es ella. Eso era de esperarse. Y más sabiendo lo que ocurrirá. ¿Dijiste algo? No te oí en lo último. No, nada importante, señor. Solo que a veces llega a cuestionar muchas cosas, y si tuviera que llamarlo de una forma sería envidia. Ya que cosas tan simples como respirar, tocar algo, saborear, sentir, cosas que para cualquier ser vivo serían comunes e insignificantes, para mí no son más que un anhelo imposible. Contó el chico quien una de sus manos observaba, desapareciendo el esquema de color para revelar que bajo ese color de piel no había más que color negro. Tampoco busques mucho. Eres diferente, es todo. Eres la primera mente artificial con libre albedrío. Sé que encontrar la forma de experimentar todo eso. Puede que sea así. Pero la realidad es que así como un humano tengo mis días contados. Esa pelea, oye, ¿y si dejamos los malos recuerdos atrás? Mira, dentro de 2 días tendremos un asunto, así que por favor, ¿por qué no vienes conmigo? Tal vez no divirtamos. Expresó un chico de negro cabello quien una mano sobre el cabello en puntas de Megumi había colocado, el cual solo dejó que esa acción fuese llevada a cabo. Pero que aún así, la expresión en su rostro no demostraba demasiado bien lo que decía, mientras apretaba sus puños parecía esconder algo. Algo que sabía bien que si contaba no sabía qué tantos problemas traería, pues finalmente veía como uno de sus creadores se veía más feliz que de costumbre, pero que por alguna razón el protocolo que servía para asegurar y proteger a su creador seguía en pie. Entonces, dejándose llevar y sabiendo que posiblemente la línea llegará a cambiar siquiera algo, debía intentar, pues él no lo quería, solamente no quería ese destino. Señor, sé que nunca le he fallado ni mentido. Así que antes de que regresemos y aprovechando este momento solo, quiero decirle una cosa. Vale. A ver, dime qué sucede, soy todo oídos. Que por favor, no vaya a esa reunión.